te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Morales. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios bajo el tema Pon a Dios en primer lugar. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 31, donde nos enseña Jesús, dice: no se preocupen en qué es lo que van a comer, ni qué es lo que van a beber, ni qué es lo que van a vestir. Más bien, dice la palabra, preocúpense en buscar primeramente el reino de Dios. No sé si te has preguntado, tanto desorden, tantos fracasos y tanto vacío en la vida del ser humano es producto de una simple cosa: prioridades. Cuando nosotros tenemos las prioridades en orden, todas las cosas nos va a ir bien. ¿Qué quiero decir con eso? La palabra de Dios nos enseña de que si ponemos a Dios en primer lugar, todas las cosas vendrán por añadiduras. En unos instantes los dejo con la reflexión del día de hoy. Quiero ir a la palabra rápidamente. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos vinieron alegres a la casa del Señor? ¿Cuántos trajeron su mejor actitud en esta hora? Siempre a la casa de Dios venga con su mejor actitud. Amén. Usted cuando va a un restaurante no va porque no tiene hambre, va porque quiere comer algo, ¿no? Y está usted preciso que lo atiendan y llega con su mejor actitud a un restaurante, ¿no? Y bien se sabe los nombres que quiere. De la misma manera, cuando viene a la iglesia, venga con su mejor actitud. Vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Hoy, este es el año de fidelidad. Amén. Diga conmigo, es el año de la fidelidad. Fidelidad. Vamos a ser fiel con Dios. Amén. Y los casados, fiel a su esposa. Y los hombres, fiel a sus esposas. No se permite infidelidad por nada del mundo. Eso no es bueno. Vamos a ir a la palabra. Mateo 6, 31 al 33 dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué ropa nos pondremos? ¿Qué dice la palabra? Que no nos preocupemos por estas tres cosas. ¿Por cuáles cosas no se va a preocupar usted? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a beber? ¿Y qué ropa se va a poner? ¿A cuánto les costó buscar la ropa que iban a traer hoy? Las mujeres quizás buscaron como unos 7 vestidos y no dijeron. El hombre no se complica, ¿va? Esa jadita dame, le dice. Entonces, por esas cosas dice que no nos debemos de. Y son por las 3 cosas que nos preocupamos. Estas cosas, dice, dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Quién es el que piensa en estas cosas? El incrédulo. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, dice, ya conoce todas sus necesidades. Dígale al vecino: el Señor conoce todas tus necesidades. Deja de estarte comiendo las uñas. Deja de estarte jalando el cabello. Ya el Señor ya conoce. Él sabe que tú necesitas una casa. Él sabe que tú necesitas papeles. Él sabe que tú necesitas ropa. Él sabe que necesitas un mejor trabajo. Pero tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Pero miren lo que dice acá: busquen el reino de Dios. Ese sí quiere el Señor que lo busquemos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que busquemos? El reino de Dios. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Wow, qué clara es la palabra, ¿no? Y nosotros cómo la complicamos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra.
Señor, háblanos en esta hora. Señor, háblale a cada corazón. Ministranos, Señor, a través de tu palabra. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Tome asiento, yo me quedo parado, ¿ok? En este día hemos, hablando de fidelidad, usted sabe de que Dios es fiel. Una de las características de Dios es que Él es, diga conmigo, fiel. Él nunca lo va a abandonar. Él nunca va a llegar tarde. Él nunca va a llegar temprano. Él siempre va a llegar justo a tiempo. Mire lo que dice la palabra, que no la tengo en el bosquejo, pero en Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. O sea que una de las características del Señor es que Él es fiel. Amén. Y por lo tanto debemos de estar nosotros confiados. Y por lo que Dios es fiel, también Él pide a sus hijos que sean fieles. ¿Quién quiere a alguien infiel, hermano? Nadie. Dios quiere, así como Él es fiel, Él quiere fidelidad de parte de nosotros. En su bosquejo escribí el estancamiento, los vacíos, desastres en la vida del ser humano, todo lo que le pasa al ser humano son producto de una ausencia de Dios en sus vidas. El estancamiento, los vacíos, que no sale de una para caer a otra, que pasa de cheque en cheque, ya el viernes ya debe el cheque usted, que medio hizo algo y medio tenía un dinerito, se le fue. Es simplemente, dice, el estancamiento, los vacíos y desastres en la vida del ser humano son producto de una ausencia de Dios en sus vidas. Mire, yo quiero que vea acá en el bosquejo, desde un principio el Señor estableció un orden, y con ese orden Adán y Eva iban a vivir una vida de abundancia y de dominio en sus vidas, ya que Dios les había puesto en un lugar maravilloso. Mira, Adán y Eva fue colocado en un lugar donde no les faltaba nada. Lo tenían todo. Vivían en un estado pleno, en un estado completo. ¿Cuántos quieren vivir en un estado pleno y completo, que no le falte nada? ¿A cuántos no les falta nada? Y cuando usted se ve en el espejo y dice: qué bonito me hizo Dios. Algo narizoncito, pero está bien. Algo pequeño, pero está bien. O sea, usted está pleno y completo porque Dios lo hizo perfecto. Lamentablemente hay algo que ha robado esa paz. Adán y Eva se le vino el mundo encima cuando deshonraron a Dios. Diga conmigo: cuando yo deshonro a Dios, yo me meto en problemas. ¿Y qué es deshonrar a Dios? Deshonrar a Dios es ponerlo a Él en segundo, tercero y cuarto lugar. Eso es deshonrar a Dios. Siempre les he dicho, Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol podéis comer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que lo comáis, de cierto moriréis. ¿Qué es lo de malo? ¿Qué es lo malo que tenía el árbol? El árbol no tenía nada de malo. El árbol no mataba, el árbol no era venenoso. Simplemente Dios estaba probando la fidelidad de Adán y Eva. Dios había dado una palabra. Dios había dicho: de todo árbol podéis comer, menos del árbol del bien y del mal. El día que Adán y Eva agarró la fruta y la palabra de Dios quedó en segundo lugar, ese día Adán y Eva se metió en problemas. El día que usted deje a Dios en segundo lugar, ese día usted está en problemas. No sé si me están entendiendo. Por eso Dios tiene que ser primero. Diga conmigo: Dios tiene que ser primero en sus vidas, más que todas las cosas. Primero que todo, porque Dios no quiere ser segundo. Por eso Dios
rechaza y odia la idolatría, porque cuando una persona es idólatra, lo que usted está poniendo su enfoque en aquello que usted está adorando, y a Dios lo está dejando en segundo lugar. Por eso el Señor repudia la idolatría, porque están adorando algo que no es Él. Entonces ahí el ser humano se mete en problemas cuando Dios queda en segundo lugar. Ahora, ¿qué significa poner a Dios en primer lugar en tu vida? Yo quiero decirte, y esta es una de las prédicas más importantes, y por eso decidí darlas el 1 de enero. ¿Quiere que te vaya bien este año? ¿A cuántos quieren que les vaya bien? Bueno, solo a 3 y 4 allá quieren que les vaya bien. ¿Quiere que te vaya bien? Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios. No lo pongas en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. Ponlo en. Ahora quiero hablarte qué significa poner a Dios primero en tu vida. Aquí hay 4 áreas donde puedes poner a Dios en primer lugar. Número 1, a los que les gusta escribir, pues ahí tienes el bosquejo. Poner a Dios en primer lugar lo puedes poner en 4 áreas, decía. Número 1, en tu agenda del año. ¿Qué es lo que está en tu agenda del año? Cancún. Trabajo, muy bien. ¿Qué es? En estas 4 cosas debemos de poner a Dios en primer lugar, en tu agenda. Número 1, asegúrate que en tu agenda sea Dios primero. ¿Qué es lo que haces al levantarte? Tiene que ser orar. Lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios en tus primeras horas de la mañana. Lo primero, si tú quieres tener un día bendecido y un año prosperado, pon a Dios en primer lugar y enséñale a tus hijos eso. Ese es un principio que te va a llevar a ser próspero. Lo primero que le tienes que dar a Dios en la mañana es el tiempo. La primera oración tiene que ser, si las oraciones, pues puedes orar en la noche, en el mediodía, pero cuando ya oras en la noche, ya le diste el primer lugar a tu trabajo. Pero si tú te levantas, tú entras a las 7, a las 8 de la mañana a trabajar, levántate 1 hora antes y los primeros 15 minutos o media hora o 1 hora es para Dios. Te levantas, pero ¿qué hacemos nosotros? Ponemos el reloj, en 10 minutos me baño y ¡boom! Agarramos el vehículo y nos vamos llevando los semáforos. No oraste y todo, ya empezaste mal. Haz tu devocional en la mañana. Dile: Señor, en este día te entrego este día en tus manos. Te pido que me bendigas. Y lo primero que hace usted en sus primeras horas es adorar a Dios. Tome un tiempo para arrodillarse y adorar a Dios. ¿Qué es lo que dice Job capítulo 8? Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres justo y recto, ciertamente se va a despertar por ti y hará resplandecer la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será mayor. Hay gente que solamente agarra el último versículo. Aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrero estado será mayor. Pero no, se van al primero. Si tú de mañana buscares a Dios, si lo primero tiene que ser para Dios. Ya se va a poner bueno esto. Lo primero debe de ser en tu agenda. Lo primero que tiene que ser Dios. Por eso los domingos no se pueden cuestionar, hermanos. Por eso hay gente que por no venir los domingos se van de vacaciones el domingo y vienen el lunes. Yo me aseguro que si voy a agarrar unas vacaciones no sea el domingo. Y si voy allá en algún lugar a pasear, tengo que ir a la iglesia. Hay gente que agarra vacaciones hasta de adorar a Dios. ¿Se puede imaginar usted? No, es que no fui a la iglesia, pastor, estuve de vacaciones. No oraste, no hiciste nada por Dios, por aquel que te dio la vida y te dio el dinero para que fueras al viaje.
Qué tremendo somos nosotros. Ahora, número 2. ¿Cuál es lo primero donde vas a poner a Dios en primer lugar? En tu agenda. Amén. Que no sea el trabajo lo primero. Porque cuando tú pones a Dios primero, Dios va a bendecir el resto. Cuando tú pones a Dios primero, Él te va a bendecir. Por eso hay mucha gente que siembra en sacos rotos. ¿Por qué? No han aprendido a poner a Dios en primer lugar. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento. Ustedes dicen, todavía no ha llegado el tiempo para edificarle casa al Señor, pero sus casas están bien remodeladas y arregladas, pero la casa de Dios está desierta. ¿Por qué? Porque a ustedes le está importando a Dios un comino. Y las cosas de ustedes, usted cuando va a la tienda, ¿verdad? Siempre va y dice, ay, esta cosita le quedaría bien a mi sala. Esto le quedaría bien al baño. Pero nunca va y dice, wow, este ramo estaría bien para la casa de Dios, allá en los baños de la iglesia. Hello, se acabó los amén y los aleluya, ¿no? Usted ve una basura y usted pasa por ella aquí en la iglesia. No, recójala, es la casa de Dios. Tiene que honrar la casa de Dios, hermanos. Tiene que honrarla. Número 2, finanzas. Aleluya. Ahí me voy a meter en problemas, hermano. Finanzas. Fernanda hablaba de finanzas. Ahora, si quieres que Dios bendiga tus finanzas, incluso durante tiempos difíciles. Mira, hermanos, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo me voy a abrir con ustedes hoy. Cuando yo vine a los pies de Cristo, lo más difícil es cuando a mí me tocaron la cartera. Si quieres que Dios te bendiga tus finanzas, incluso durante tiempos difíciles, comienza a diezmar y serle fiel a Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver si lo amas, no cuando le dices te amo, Dios, sino cuando apartas lo primero, el 10%, lo primero. Allí quiere ver si tú lo amas a través del dinero, porque no hay otra cosa. El mal del ser humano es el amor al dinero. El dinero no tiene problemas. Usted puede tener dinero, pero el problema está en amar el dinero. Entonces, cuando una persona se prueba si ama a Dios y si Dios es primero, es cuando usted trabaja. Y porque hay gente que es bien lista, ¿no? Y yo así era. Yo pagaba la luz, pagaba esto, iba a comprar y lo que me sobraba se lo daba al Señor. Eso es sobras. Cuando usted agarra su cheque y agarra el 10% y usted dice, esto es para Dios, eso lo ve Dios. Y eso para Dios tiene un gran significado. Cuando usted agarra el 10% para Dios, y Dios va a bendecir el resto de todo. Entonces, seámosles fiel a Dios, número 1, en la agenda. Número 2, y si usted quiere, pruébelo. Y si no le funciona al final de año, venga y me diga, pastor, usted me mintió. Yo le aseguro que usted va a cosechar. Si usted este año logra poner a Dios en primer lugar, le va a ir bien. Número 3, porque ya me queda poco tiempo. En tus dificultades, ponga a Dios primero en tus. ¿Sabe que mucha gente cuando está pasando dificultades se queda en la casa porque dicen que están deprimidos? Más estuvieras aquí, ponga a Dios en primer lugar. En tus dificultades, que los problemas pesen menos que Dios. ¿Estás teniendo problemas? Ustedes a mí me han visto siempre alegre, pero yo vengo con muchas tribulaciones a veces. A veces he predicado con muchas dificultades, pero he aprendido a poner a Dios en primer lugar. Yo digo, si yo le sirvo a Dios, Él tarde o temprano me va a sanar. Tarde o temprano me va a sacar de esta. Pero en las pruebas voy a adorar a Dios. Mire, cuando esté pasando por pruebas, usted cómprese un de esos
estéreos o no sé cómo le puede llamar usted, y póngale volumen ahí y ponga alabanzas y póngase a danzar en medio del problema. En medio de la dificultad, póngase a danzar. En medio del dolor, adore a Dios. Dice la Biblia que cuando Job perdió todo, perdió a sus hijos, perdió sus finanzas y perdió la salud, dice que Job se postró y adoró al Señor. ¿Quién puede adorar a Dios, hermano, que usted pierde? Si usted se le cayó una uña y ya no quiere venir a la iglesia. Tiene un dolor de cabeza y ya no quiere venir a la iglesia. No, en las pruebas demuestre que es gallito, como dicen. En las pruebas alabe a Dios. Mire, cuando esté pasando en pruebas, no se quede atrás, véngase aquí adelante a adorar, a glorificar a Dios, a danzar, y Dios va a ver esa actitud suya y Dios lo va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque usted le está demostrando al Señor que usted está siendo fiel y lo está poniendo en primer lugar, aún en los problemas. Yo le conté, ¿verdad? Yo les he contado muchos testimonios míos, pero siempre me tocan y da con lo que traigo. Porque cuando yo estaba pasando por el quirófano, cuando pasé una gran tempestad en mi vida, yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué no el hermanito aquel que va una vez al 15, Señor? No. Señor, ¿por qué yo? Aun cuando nos estaba quemando la casa, Señor, si ese chinito todos los días toma y yo sirviéndote, ¿y por qué le permites a él? ¿Por qué no le quemó la casa al chinito y a mí no? Y cuando estaba ahí en el quirófano, Dios me dijo: adórame, adórame. En medio del problema, adórame. Y sí, y le dije a mi esposa: poneme esta alabanza. Y ahí empecé a adorar a Dios en medio de la dificultad. ¿Y sabe qué? Dios me sacó de ese desierto. ¿Por qué? Porque logré poner a Dios en primer lugar. Número 4, pon a Dios primero más que tus familias, amigos y vecinos, tus familiares. Hay gente que se casa. Cuando eran solteros, hermano, eran grandes servidores. Cuando se casaron, ya no volvieron a la iglesia. Y a los 10 años, seguro divorcio. ¿Por qué? Porque cuando tú pones algo más que no sea Dios primero, vas a tener dificultades. Te lo aseguro, no es algo profético, es seguro. Entonces, ¿quiere tener la bendición de Dios? Sírvale. Si te vas a casar, cásate con una mujer de Dios, para que los dos le sirvan al Señor. Pero hay gente que se casa y por no tener problemas con el esposo, se quedan los dos en la casa, porque dice: es que a mi esposa no le gusta ir a la iglesia. Imagínate, ¿cómo puede estar con alguien así? Bueno, ahora ya aguántala, ¿no? Ora mucho, intercede, ayuna para que el Señor toque al julanito, ¿no? Pero jamás pongas otra cosa que no sea Dios. Nunca, ni tus hijos, nada. Hay gente que dice: ay, no, es que no traigo a mi hijo porque le molesta el ruido. ¿Cómo es eso, hermano? Por eso los hijos cuando crecen se pierden, porque no les enseñaste, no nacieron, no crecieron en el ambiente de Dios. Dios tiene que ser, dígale al vecino: Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser. Yo les he contado un testimonio, ¿va? Que todavía yo estoy lidiando con eso con mi esposa. No, mentira. Yo tenía una campaña. Era, no sé cuántos años estaba cumpliendo la iglesia de Nueva York, 2 años quizás por ahí, y yo era el predicador, y mi esposa se enferma el día viernes
en la tarde. Y el sábado era donde yo tenía que predicar. Y cae tan enferma que la llevamos a primeros auxilios. Y ahí se quedó, en primeros auxilios. Y no se recuperaba. Y yo decía, Señor, sánala hoy viernes en la noche para yo irme. Porque ahí la tenía bien dura, hermanos. O la dejo y me deja, ¿verdad? Entonces le dije, amor, tenemos un trato. Desde que nos casamos hicimos un trato de que Dios iba a ser primero en nuestras vidas. ¿Me permites ir a predicar? Y te voy a dejar aquí. Entonces, como mi esposa también sabe que es poner a Dios en primer lugar, me dice, vete, pero no te la perdono. No, mentira. Vete, mijo. Yo le dije, mijo, yo no soy doctor, pero Dios te va a curar. Y la dejé en buenas manos con los médicos, ¿no? Mientras yo estaba predicando, mi esposa estaba siendo sana. Cuando yo salí de la prédica, yo le llamo y le dije, ¿cómo estás? Estoy sana. ¿Qué estaba el Señor probando? Fidelidad. Le llamé a 3 hermanitos, ¿creen que usted puede predicar? Les dije el viernes, no, pastor, usted ya está en el afiche, ya 2 semanas aquí. Entonces, Dios le prueba a uno la fidelidad. Dios es primero. Cuando usted pone a Dios primero, Él se va a encargar de todo lo que usted necesita. Pero tiene que aprender. Entonces, aprendieron, número 1, en tú. ¿Qué va a ser primero en tu agenda? Orar. Leer su devocional. Número 2, finanzas. Lo primero que tiene que hacer es diezmar. ¿Quiere que le abunde este año? Y no importa si gana $10, de 10 centavos. Porque Dios no está interesado en la cantidad. Dios está interesado en que se honre. En eso está interesado. En que al principio le va a doler, pero ya después se va a dar cuenta que hay una bendición cuando usted da. Amén. Entonces, eso es maravilloso. Ponlo primero en tu familia, tu matrimonio y tus amistades. Hay personas que dicen, ¿y por qué no llegó, pastor? Yo a veces les digo, ¿por qué no llegaste el domingo? ¿Por qué no llegaste? Es que tuve familiares, pastor. Qué tremendo. ¿Por qué no te los trajiste a la iglesia? Que conocieran de Jesús. No hay otro mejor testimonio, otra forma de ver. Entonces, Dios debe de ser primero. Yo tengo fotos, hermanos, de mis hijos durmiendo debajo de allí del escritorio, porque estoy aconsejando. Si yo quiero tener buenos hijos, tengo que enseñarles de que Dios es primero a ellos. Ahora, la bendición de Dios viene como producto de poner a Dios en primer. ¿Cuántos quieren practicarlo este año 2024? Alguien que me levante la mano y diga, pastor, yo lo voy a practicar. Mire, al lado suyo quizás no puede estar lloviendo, pero si usted ha puesto a Dios en primer lugar, a su lado va a llover. Quizás el otro fulano no va a poder estar, no puede tener la bendición, pero usted va a abrir pozos. Dice la Biblia que hubo una gran hambruna como nunca antes, pero Isaac dice que sembró la tierra y le produjo el 100 por 1. ¿Cómo era posible que en este lado había una gran hambruna y Isaac siembra la tierra porque había puesto a Dios en primer lugar? Y dice que le dio la cosecha el 100 por 1. Dice la Biblia que Isaac, había una gran hambruna. Isaac abría los pozos que Abraham su padre había abierto, y dice que cada pozo que abría era cantidad de agua que salía. ¿Por qué? Porque
ellos habían puesto a Dios en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, donde quiera que tú vayas, vas a florecer. Lo que tú toques va a prosperar. Donde tú llegues, allí. Pero hay gente que llega y desde el momento que llegaste a trabajar al lugar, lo cerraron. ¿Por qué? Porque llevabas, en vez de bendición, una maldición completa, ¿no? Porque dígame usted, si usted no pone a Dios en primer lugar, usted es un infiel. ¿Sí? Ahora, no se me pongan así. Ustedes no se les puede hablar muy fuerte porque se molestan. Mire, dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos y qué ropa nos pondremos. Ahora, hay tres cosas que el ser humano persigue y por ellas nos esforzamos y vivimos todo el tiempo en afán. Y es la comida, la bebida y el vestimento. Por esas tres cosas nos matamos muchas veces. Terminamos a veces deprimidos. Ahora, cuando Dios lleva al pueblo de Israel, mire, póngame atención acá. Cuando Dios lleva al pueblo de Israel, lo saca de Egipto. Mire, es que aquí en la Biblia hay tantos principios para ser próspero. Cuando Dios lleva al pueblo de Israel, allá eran esclavos y los lleva a la tierra prometida. Una tierra que fluía leche y miel. Ahora, pero antes de llegar, Dios les da un mandato. Y el mandato lo encontramos, ¿dónde está? Deuteronomio 6:5. Ese fue el mandato que Dios le entregó a Moisés antes de llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál era el mandato? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Con todo el corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe cómo se le conoce a esa cita? El Shama. Los judíos lo dicen 2 veces al día, en la mañana y en el atardecer. Lo recitan, lo citan, los hijos lo citan todos los días. Y tienen algo en la puerta que cuando ellos salen tienen que tocarla. Lo que quieren decir es: te vamos a poner en primer lugar. ¿Cuál es el versículo? Ama al Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón. ¿Ok? Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A eso se le conoce como poner a Dios en primer lugar. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, porque Dios sabía, mire, es que nosotros somos tremendos, somos muy infieles. Por eso un hombre sin Dios es peligroso y una mujer sin Dios no se diga. Somos peligrosos sin Dios. Lo que nos sujeta a nosotros y lo que nos puede mantener fieles es estar conectados con Dios. Amén. Es estar conectados con Dios. Ahora, fíjese, y aquí termino. Dios constituye la fiesta de las primicias. ¿Por qué razón? Las fiestas de las primicias constituían en darle el primer fruto y el primer animal al Señor. Lo primero. ¿Cuántos son primeros aquí? El primer hijo, lo primero se sacrifica. Si usted hubiese, lo primero diga, ¿cuántos son primeros? Se sacrifican. El primer animal se tenía que sacrificar.
El primer animal tenía que ser ofrendado. Mire, ponga atención acá. A Abraham le costó tener hijos. Tuvo un hijo con el matrimonio. Le costó tanto a Abraham que a la edad de 100 años tuvo a Isaac. ¿Y qué pasa con lo primero? Vamos más fuerte. Lo primero Ok. Entonces Dios le pide a Abraham que le sacrifique al hijo. Lo primero al Señor. La primera papaya la primera cabrita la primera vaca es para el Señor. ¿Por qué? Porque lo primero, nosotros amamos lo primero. Tenemos aquí hermano Luis, ¿verdad? Samuel, vos sos el primero. Me imagino que cuando nació Samuel, eso fue una alegría del papá y la mamá. ¿Por qué? Porque era el primero. Lo primero se ama. También el segundo. No me vaya a salir aquí como que medio enojado conmigo. No, pero es que el primero tiene algo especial. ¿Por qué? Porque se esperó tanto, lo primero. Imagínese, usted tiene una vaquita, le sale la vaquita embarazada, no sé cómo se dice a los animales, pero usted está esperando que esa vaquita le tenga la cría. Y usted está esperando todos los días, ve si ya crió la vaca y todo, y le sale aquella cría, tanto que se ama aquella cría. ¿Por qué? Porque era y lo primero es para Dios. Por eso el primer cheque duele. Porque lo primero, le costó. Es que fue una nevada, pastor, la que me llevó esto. Fui a recoger nieve. Esto duele. Pero Dios bendice lo primero. Si tú le das lo primero, Él va a bendecir el resto. Amén. Ahora, mire. La bendición de la viuda de Sarepta, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la bendición de la viuda de Sarepta? Han escuchado la historia, ¿verdad? Muchas veces. La mujer estaba a punto de morir. Solo tenía un poquito de harina para despedirse, ella y su hijo. Mira acá, Dios cómo es, ¿verdad? Dios tenía ya a Elías en un arroyo de Querit, los cuervos le llevaban pan y carne en la tarde, pero se secó el arroyo y los cuervos ya no llegaron. Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón, que ahí va a estar una mujer que te va a alimentar. Mire cómo es Dios, cómo da direcciones el Señor. Yo en una mañana decía que Dios nunca te va a dar un cheque, Dios te va a dar una palabra para que la obedezcas, y esa palabra, cuando la obedezcas, va a producir el cheque. Los profetas nunca se sacaron un cheque para bendecir a alguien, dieron una palabra. Jesús nunca se sacó un cheque, Él dio una palabra. Usted ve, decían que Jesús no pagaba los impuestos. Le dice Jesús a Pedro, agarra el anzuelo, el primer pez que saques, le vas a abrir la boca y vas a encontrar 2 tésteras. Paga los impuestos tuyos y los míos también. Hermanos, si yo los mando a usted, mire, vaya aquí a este laguito, el pastor chiflado está, ¿no? Hoy todo queremos un cheque, pero nadie quiere obedecer. Entonces la clave está en la obediencia. Diga conmigo, la clave está en la obediencia. Ahora, entonces Dios le dice a esta mujer, vete ahí. Al hombre, a Elías, le dice, vete, ahí va a estar una mujer. Elías llega y ve a aquella pobre mujer que se le contaban las costillas. Si Dios me hubiera mandado, yo no me hubiera sacado 10, porque yo pedirle harina o una tortilla a esa mujer, mejor yo le hubiera dado.
al ver la magnitud de pobreza que tenía la mujer. Si yo hubiese hecho, hermanos, eso, como les dije la vez pasada, hubiera salido en el periódico: pastor injusto le quita la torta a la pobre viuda. Así hubiese sido el tema en el periódico o en Facebook. Me hubieran comido los feligreses. Pero Dios le dice: ve, allá llega Elías donde aquella mujer, y la mujer estaba haciendo una pequeña torta, lo último que tenía, para comer ella y su hijo y morir. Eso es lo que dice la palabra. Elías le dijo, Elías llega donde la mujer y le dice: hazme una torta debajo de la ceniza. Gustoso el profeta. Elías le dijo, y la mujer le dijo: vive tu Dios, que tu sierva no tiene nada que comer, solo este pequeño de masa de harina para morir con mi hijo. Pero mire, Elías le dijo: no tengas temor. ¿Cómo le dijo Elías? Ve. Abre sus ojitos aquí, por favor. Ve a la lectura. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Cómo le dijo el profeta? Vamos, quiero que vea ahí. Primero, dame a mí lo primero. Ponme en primer lugar. El profeta tipificaba a Dios y le dice: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Después vas a hacer para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover la faz de la tierra. Y así fue. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Le hizo al profeta, le dio lo primero. Quizás hoy no puedas tener mucho, quizás hoy puedas estar en escasez, pero si le empiezas a dar al Señor tu tiempo, tus tesoros al Señor, Dios te va a bendecir. Pero con esta me despido. La bendición de Ruth. Póngase de pie. Respondiendo Ruth, le dijo: no me ruegues que te deje, mujer amargada. No le dijo eso. Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Aquí viene la clave y aquí viene el milagro de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Dejó Moab, dejó a sus familiares Ruth y puso a Dios, diga conmigo, primero. Por haber puesto Dios, Ruth, en primer lugar a Dios, cuando llega a Belén, encuentra gracia en un hacendado llamado Boz. Ruth empieza a recoger espigas y Boz la ve, y Boz le dice a los siervos: a esa mujer no le impidan que recoja espigas, sino que cada vez que ella recoja espigas, tírenles más de la cuenta para que ella le abunde más la cosecha. Y llega un momento que Ruth encontró gracia en Boz y se casa con él. Se casó con el hombre más hacendado de Belén. ¿Por qué? Porque aprendió Ruth a poner a Dios en primero. Que este año sea tu meta de no negociar. Antes de todo, ponga a Dios. Antes del trabajo, ponga a Dios. Si hay un trabajo que no te deja buscar a Dios, órale al Señor y dile: Dios, yo quiero ponerte a ti este año en primer lugar. Yo quiero trabajar para ti, Señor. Yo quiero darme para ti. Que este año tú puedas aprender a poner a Dios
en primer lugar. Alguien que esté dispuesto a hacerlo. Alguien que diga, alguien, yo lo voy a hacer. Espero que hayas aprendido de la reflexión del día de hoy. Aprendimos que si ponemos a Dios en primer lugar, el éxito será garantizado. Como lo hizo Ruth cuando le dijo a Noemí, tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese día Ruth recibió una gran bendición. Si todavía hay áreas en tu vida que no le has entregado a Cristo, hoy quiero aprovechar para orar por ti. Si quieres repetir conmigo esta oración, hazlo. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, te entrego mis pecados, te entrego las llaves de todo mi ser. Quiero, Jesús, que vengas a vivir en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si todavía no tienes una iglesia donde congregarte y si conoces una iglesia de Vida Real Internacional a tu alrededor, nos puedes visitar y será un gusto atenderte. Y si no lo hay, congrégate en una iglesia que te ayude a crecer y a desarrollar el potencial que hay en ti. Dios te bendiga.